Muy bien, buenos días, queridos compañeros. Es un placer volvernos a encontrar por este medio virtual con el propósito de iniciar nuestro día laboral como debe ser, a los pies del Salvador, estudiando su palabra. Así que vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Querido y amante Padre Celestial, hoy estamos con un corazón agradecido, Señor, como todos los días, porque tú en tu infinita misericordia proveíste el hecho de que hoy amaneciéramos con vida, Señor, y eso es un motivo muy grande para agradecerte. Bendito Padre Celestial, disponemos ahora de un momento para en unos breves minutos poder comprender algo de tu palabra. Así que, Señor, suplicamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, Señor, nuestras cabezas, para que este mensaje pueda entrar, pueda ser claro y podamos llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor, y haznos aptos de entrar en este momento. Te lo pedimos todo en tu nombre. Amén y amén. Quizás, mis apreciados compañeros, cuando nosotros tenemos que hablar del sentido de misión o de cumplir la obra misionera, siempre hay un texto clásico que se nos repite a nosotros muy comúnmente y muy repetidas veces para hablarnos acerca del cumplimiento de la misión. Y es el texto muy famoso, muy conocido que está en el libro de Mateo, el capítulo 28, los versículos 19 y 20. Quizás quiero concentrarme en otro aspecto de ese versículo en esta mañana, pero la palabra de Dios dice lo siguiente: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me impresiona mucho el verso 20. Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Parece aquí que este mandato aquí incursiona en el campo de la educación, porque aquí dice enseñándoles, parte aquí de la enseñanza, que guarden todo lo que el Señor nos ha mandado. Ahora aquí se nos dice en otras palabras, enséñales a guardar la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios. Ahora, nosotros entendemos que la palabra de Dios es un libro inspirado por Dios y es para el ser humano la totalidad de la voluntad de Dios para con el ser humano. Así que cuando yo intento de interpretar este texto de Mateo capítulo 28, 20, tengo que entender que cuando la palabra de Dios me dice a mí, enséñales todo lo que les he mandado, tengo que entenderla de esta siguiente manera, es decir, que el Señor nos ha mandado a predicar y a enseñar tal cual todo lo que este santo libro nos ha enseñado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, teniendo esto en claro, quizás debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo enseñar el todo de la Biblia? En un contexto como el que nosotros vivimos, donde hay diversidad de ideologías, donde hay diversidad de creencias religiosas, donde hay tantas cosas que ver en nuestro mundo, ¿cómo nosotros podemos ser o enseñar el todo de las Sagradas Escrituras? Básicamente, el camino a Cristo, en el párrafo que voy a leer el día de hoy, nos va a enseñar tres cosas básicas para que nosotros podamos enseñar de manera correcta el todo de las Escrituras. Dice allí en este párrafo, voy a tomarlo todo, voy a leerlo todo y luego voy a tomar las tres partes importantes que quisiera tomar en esta mañana. Número uno, dice allí, perdón, voy a leer todo el párrafo. Dice, Jesús no suprimía una palabra de verdad, pero siempre la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, afabilidad y compasiva solidaridad. Nunca fue rudo ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó innecesariamente dolor a ningún alma sensible. No censuraba la debilidad humana. Decía la verdad, pero siempre con cariño. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus agudas reprensiones. Quizás en la primera parte de este párrafo me dice a mí el primer aspecto que hay que tener en cuenta. Allí dice allí que Jesús no suprimía una palabra de verdad. Es decir, Jesús no rebajaba la palabra. Jesús no le quitaba un aspecto a la palabra. Jesús enseñaba el todo de la palabra. Quizás hay algunos textos bíblicos para lograrnos sostener en esta idea y que yo quisiera recordar en esta mañana. El primero de ellos está en Deuteronomios, capítulo 4, el verso 2, hablando aquí el Señor de la enseñanza. Dice allí, no añadiréis, dice aquí la palabra, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Dice acá, no deben añadir.
no deben disminuirle a ella. Y así como los hebreos aplicaban este buen concepto, lo transmitían también a sus hijos, enseñaban el todo de las escrituras. En otra parte, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, el verso 14, señala la palabra de Dios de la siguiente manera. Libro de Eclesiastés, el capítulo 3, el verso 14. Eclesiastés, el capítulo 3, verso 14. Dice allí la palabra del Señor de la siguiente manera. Sé que todo lo que Dios hace es perpetuo, es decir, es eterno. Nada hay que añadir, ni nada hay que quitar. Dios lo hace para que los hombres teman delante de él. Es importante aprender el siguiente principio sobre lo que acabamos de decir. No omitir o dejar pasar por alto algo de las verdades bíblicas, mis apreciados compañeros. A la hora de tu enseñar, el primer principio que debes aplicar es que debes enseñar todas las escrituras y que no debes ni omitir, no debes ni pasar por alto ningún aspecto de las escrituras. Todo este libro es hecho para que el hombre pueda obtener sabiduría en él. Por lo tanto, nosotros debemos enseñar tal cual las escrituras lo han indicado. Principio número 2, que hallé en este mismo párrafo del Camino a Cristo. Aquí dice que añadido al hecho de que Jesús enseñaba tal cual las sagradas escrituras lo ordenaban, ¿cierto? Del todo las escrituras, no quitaba de las escrituras o de las enseñanzas que él daba sobre las escrituras, no quitaba nada de ellas, dice acá, pero siempre las expresaba con amor. Siempre las expresaba con amor. Segunda de Timoteo, libro segundo de Timoteo, dice así en el capítulo 4, los versículos 2 y 3. Libro segundo de Timoteo, el capítulo 4, los versículos del 2 al 3. Dice allí la palabra del Señor. Libro segundo de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 3. Dice allí, que prediques la palabra y que estés a tiempo y fuera de tiempo, dice acá. Redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí dice que hay que enseñar, que hay que corregir, que hay que redarguir con dos cosas, con toda paciencia, es decir, con amor y con doctrina. Entonces es importante que entendamos que lo uno es complemento de lo otro. Enseñar la totalidad de las escrituras, enseñar la totalidad de todas las cosas que el Señor nos ha mostrado, debe ir acompañado con el amor. ¿Saben, mis apreciados? Quisiera compartir el siguiente pensamiento que he escrito a la luz de lo que he leído del Espíritu de Profecía. Una verdad bíblica, dicha con palabras ásperas, deja de ser un instrumento de Dios para pasar a ser un arma del enemigo. Vuelvo a repetir. Una verdad bíblica, dicha con palabras ásperas, deja de ser un instrumento de Dios para pasar a ser un arma del enemigo. Interesante esto, ¿no? A veces nosotros podemos de alguna manera desviar el propósito de las escrituras cuando empezamos a enseñar con palabras ásperas un así dice Jehová. Por eso es importante que entendamos también el lenguaje del amor. Cristo corregía, Cristo amonestaba, pero lo hacía con amor. Cristo amonestaba con palabra, pero lo hacía también con amor. Cristo nos corrige a nosotros, nos enseña a través de la palabra, pero nos corrige con amor. Ahora, un tercer principio que está aquí en este mismo párrafo que he leído del Camino a Cristo, en la parte final de ese párrafito dice, denunciaban la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad. Pero me gusta mucho esta última frase, dice, pero las lágrimas velaban su voz cuando proferían sus agudas reprensiones. Es decir, aquí hay un Jesús que se sensibiliza, que expresa sus emociones, que es sensible a sus discípulos, a sus estudiantes, a sus aprendices. A mis apreciados,
si hay algunos textos en las escrituras que nos hablan sobre esto, son los siguientes. Yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículos 12 al 13. Libro de Lucas capítulo 7, versículos 12 al 13. Dice allí la palabra del Señor. Lucas 7, 12 al 13. Ya lo encontré por acá. Dice acá, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, dice acá, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, dice acá, se sensibilizó con ella y le dijo, no llores. Qué interesante nuestra escena. Iba esta mujer allí con su hijo allí muerto, lo iban a enterrar y iba triste, abatida, se sentía sola, desconsolada. Y entonces llega Jesús y se compadece de ella. Y dice, y le dice a ella, oye, no llores, no llores. Saben, mis apreciados, hay muchas personas que a nuestros salones llegan muertas espiritualmente, llegan muertas psicológicamente. Y tú como Jesús debes llegar a tu salón de clase a compadecerte de esas personas, a sensibilizarte con esas personas. Y tal vez tengamos que decirle a esas personas, así como Jesús le dijo aquí a la viuda, oye, no llores, hay esperanza, hay salvación. Hay otra cita bíblica que está en el libro de Juan. Libro de Juan, el capítulo 11, y esta cita bíblica es más clara para este punto. Libro de Juan, el capítulo 11, los versículos 33 al 35. Estaban aquí en el, digámoslo así, en el momento de las hermanas de Lázaro, está llorando por Lázaro. Mire lo que dice allí Jesús. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, dice acá, y se conmovió y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice aquí que Jesús también expresó su emoción. Dice, Jesús lloró, lloró, lloró Jesús. Entonces, hemos dicho en esta mañana que hay 3 puntos importantes. Número 1, para enseñar el todo debemos aprender a no quitar nada de la palabra, a no obviar nada de la palabra. Y número 2, a enseñar el todo de la palabra, pero enseñarla con palabras de amor. Recuerden el pensamiento. Una verdad bíblica dicha con palabras ásperas deja de ser un instrumento de Dios para pasar a ser un arma del enemigo. Y el tercer punto, el buen maestro debe ser así como Jesús, ser sensible a la necesidad de sus alumnos, de sus aprendices. El buen maestro, dice acá un pensamiento que escribí, se sensibiliza ante las necesidades de sus estudiantes. De esa manera es como podemos enseñar el todo de la palabra de Dios. Querido maestro, que este mensaje hoy haya podido llegar a tu corazón y que pueda transformarte a ti como persona y luego a ti como profesional para que el mensaje del evangelio sea esparcido en todos los estudiantes que tú tienes durante el día. Dios te pueda bendecir. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido puntual el día de hoy y nos ha hablado. Señor Jesús, que esta palabra pueda llegar a los corazones de estos compañeros que junto conmigo hoy nos levantaremos, Señor, para predicar el evangelio a los muchachos, a los estudiantes del cual. Bendícenos durante nuestra jornada. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Que Dios te pueda bendecir.